Bueno, mi nombre es Jorge Nahuel, yo soy lonco de la Confederación Mapuche de Neuquén, que es la organización que agrupa a todas las comunidades afectadas por la formación Vaca Muerta. Nosotros llevamos adelante una lucha contra lo que se denomina el fracking, desde el momento en que pisó tierra aquí la empresa Chevron, una de las empresas más desprestigiadas del continente, que fue la seleccionada para venir aquí a explotar territorio mapuche. Las consecuencias que hemos sufrido a partir del momento en que se instala el fracking son de carácter, algunos de ellos de carácter irreversible, porque el daño que se ha generado sobre el aire, sobre el suelo, sobre el agua, es algo que no se puede calcular porque incluso no se ha logrado encontrar soluciones para muchos de esos daños. Pero la contaminación y el daño ambiental no está previsto dentro de las inversiones de la industria porque es uno de los aspectos más descuidados, todo lo que tiene que ver con la salud y el ambiente. Nosotros acabamos de llevar adelante una denuncia penal contra los grupos empresariales, y fundamentalmente contra los responsables de los estados que no generan ningún tipo de control sobre esta industria, a raíz de lo que se denomina basura petrolera. Todo un conjunto de desechos tóxicos que hoy no tienen tratamiento porque no hay inversión, porque no hay tecnología, pero fundamentalmente porque no hay ningún interés en poder encontrarle una solución a este enorme daño hacia la salud y hacia el aire, el ambiente, no solo de las comunidades mapuches, sino de toda la población de Neuquén. Nosotros creemos que hay una actitud cómplice, una actitud protectora de parte de la justicia de Neuquén y incluso de la propia justicia federal, porque ellos no han sabido sancionar adecuadamente según la denuncia que nosotros le hemos formulado. Hemos formulado denuncias a la industria, a sus responsables y a los responsables políticos, y encontramos una actitud de absoluto encubrimiento de parte de la justicia. Eso hace todavía mucho más desigual la lucha contra esta industria y es necesario, urgente, tomar medidas contra eso. Una de las medidas más adecuadas, una de las medidas más urgentes que se debería tomar contra esta industria tan nociva es justamente dejar de financiar proyectos. A nosotros nos parece que es una actitud, un doble discurso moral que realizan los países del primer mundo cuando prohíben esta industria en sus respectivos países, sin embargo siguen financiando, siguen de alguna manera brindándole toda la cobertura económica para que esta explotación no pare. Y si esta explotación no para, ya lo dicen los propios científicos del mundo Winca, el fracking es uno de los principales responsables del cambio climático global. Por lo tanto, las consecuencias las estamos padeciendo a nivel planetario. Es una consecuencia que trasciende al mundo mapuche, es una consecuencia que trasciende a la población de la Patagonia Argentina y se convierte en un verdadero flagelo para la humanidad. Y por eso es inconcebible que aún con todas estas condiciones que denunciamos permanentemente y que la propia ciencia occidental expresa, que todavía se sigan financiando estos emprendimientos de muerte. Nosotros necesitamos llamar la atención, necesitamos hacer un llamamiento hacia esos grupos económicos que destinan importantes recursos para sostener esta industria, para que se sumen a nuestra campaña para detener esta actividad criminal. Nosotros necesitamos desarrollar nuestra vida, como FLN, nuestros planes de vida en territorios libres, en territorios sanos. Y eso no es posible mientras se siga profundizando este tipo de industria. Y vuelvo a repetir, es algo que no va a generar impacto sobre la vida del pueblo mapuche ni sobre la vida de la población de la Patagonia Argentina, sino que el impacto va a ser de carácter planetario y por eso hay que hacer algo para detenerlo.